Bienvenidos a Consola Mesta, el podcast en el que no debes tener consola para hacer un game. Bueno chicos, este es el primer programa piloto. Nos presentamos, somos 3 gamers sin consola. Voy a presentarle a los compañeros. El primero es Shadow, que es peleador de artes marciales de día y gamer de noche. Ese mismo soy yo. Tenemos a Erune, un gamer con superpoderes de bailarín. Que estoy dando vueltas. Y estoy yo, que soy Iván, que es el único gamer que no sabe si le gustan más los videojuegos o el café. Hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas. Bienvenidos, muchachos. Bueno, chicos, queríamos comenzar el primer programa diciéndoles de qué va el podcast, más o menos. Consola Mesta es una iniciativa, estamos probando a ver cómo nos va. Es un podcast en el que somos 3 personas adictas a los videojuegos, pero curiosamente, más por razones de economía, no tenemos consola ninguno. Bueno, sí tenemos, pero ninguna actual. Entonces, este podcast va dirigido a todas esas personas que, como nosotros, no tienen consola, pero igual les gusta ver gameplay, les gustan los videojuegos, están siguiendo el mundo de los videojuegos y todo lo relacionado a ese mundo. O si tienen consola también, pero les gusta o tienen ese toque nostálgico de que les gustaría recordar o escuchar quizá las experiencias que hemos tenido en cuanto a esos clásicos de Play 1, Play 2 y etcétera, todas esas consolas tan chéveres que en algún momento todos o la mayoría tuvimos la oportunidad de disfrutar, ¿no? También están invitados cordialmente para que formen parte de este podcast. Sí. Correcto, correctísimo. De hecho, un aspecto aquí importante a destacar es que generalmente, por ejemplo, esas personas que tenemos esos recuerdos bonitos cuando jugábamos, esas historias que nos marcaron, esas horas que le pasamos, bueno, hablamos de juegos que son medio antiguos, ¿no? Entonces, a honor le hacemos a esto porque esto es un canal de retro gaming. Bueno. Ya un chico de 15 años que nos escuche seguramente va a decirnos, esos viejos, ¿de qué hablan? Pero seguramente un poquito de nostalgia y si se toman el chance, a lo mejor se lo terminan tripeando. Sí, vale. Aquí lo importante no es tanto el tema de gráficos, ni el tema de las novedades, ni de cuántos teraflops mueve, ni nada de eso, sino simplemente que este contenido, estas cosas de las que vamos a hablar, te recuerden, si eres adulto contemporáneo como nosotros, lo que sentiste cuando le pusiste las manos a esos juegos. Y si eres de las nuevas generaciones, bueno, que lo vivas más o menos como nosotros lo vivimos. Eso es simplemente. Exacto. O sea, que te den la madre el juego, ¿no? Exactamente. Que te diga que lo teníamos todo y ya no tenemos nada. Sí. Llevo por la vida, pues, pero recordando bonito esos momentos. Así es. Entonces, bueno, para iniciar hoy, vamos a empezar con un tema muy sencillo, que sería un top de nuestros juegos favoritos de PlayStation 1. Los clasiquitos, los que nos dieron la madre, como dije hace rato. Y con los que empezamos. La mayoría, ¿no? Quizás. Exacto. Perro. Exacto, o sea, recoge tu cédula. Y la No, y la ponen difícil porque esa consola tuvo un catálogo grandísimo, o sea que hay para todos los gustos ahí, ¿no? Sí, exacto. Y o sea, la cosa también es que, por ejemplo, son esos juegos que cuando tú juegas, no importa que tú juegues PlayStation 3, 4 o hasta 5 y que ya viene próximamente, tú digas, no cambie este juego por esos 2 juegos de Play 1. Sí, o esos 5, no sé. Te lanzaste tu partida de remake de Final 7 o de God of War y al final te dan ganas de jugarte un Chrono Trigger o un clasiquito así más tranquilazo de los anteriores. Tú sabes cómo son esos. Claro, nadie reemplaza un Mario 3, bueno, si estuviésemos hablando de esa consola. Pero finísimo, ¿no? Buenísimo que comencemos por ahí. Esa es una consola que tiene ya bastantes años de historia. Yo creo que más de 15, ¿no? Más o menos. De 23 tiene, creo. ¡Wow! 23. ¡Wow! Imagínense, ¿no? Ya es legal. Ok. Ok, ya está en el rango.
Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hay muchas opciones sobre la mesa. Entonces, ¿cómo le ponemos a esto? ¿Cómo lo haríamos? Vamos, vamos. Guíanos. Bueno, ¿Qué nos cuentas, fíjense. mano? Cuéntame. La idea es la siguiente. Vamos a escoger, cada uno va a escoger los 2 juegos favoritos de PlayStation 1 y los vamos a comentar, vamos a decir pues, por qué te gustó, cuál es tu cosa favorita de ese juego, por qué no lo cambiarías por nada, cómo te sentiste cuando lo jugaste. O sea, yo digo que usemos una ronda. Primero hagamos una ronda con el primer juego y después hagamos una segunda. Eso sí, sin llorar, sin ponerse a llorar. ¿Okay? Que el que llora se va para afuera. Mira, pero yo tengo aquí una condición adicional que yo creo que sería buena, porque en esa consola, como ya era más avanzadita, se comenzaron a hacer remakes y versiones como un poquito más actualizadas de ciertos juegos antiguos. Entonces yo no sé si les parece que quizás para no hacer trampa así técnicamente, no mencionemos eso. Okay. O sea, vamos a mencionar juegos que sean exclusivamente de PlayStation 1. Si lo sacaron adelante, bueno, fino, pero no un juego que haya salido antes. Va a serle para honrarle, ¿les parece? Que la mamá de la Sony lo haya parido directamente. Exacto. Que sea nativo de Play 1. Perfecto, me parece genial. Sin mencionar los ports. Las precuelas, ni los ports. Exactamente. Ok, perfecto, muy bien. Que no sea port. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere empezar? Let's go. Aquí hay que hacer un papel, un piedra, papel o tijera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si estamos en grabación. Por presentación, vamos primero con Shadow. A ver, ¿cuál sería tu primer juego favorito de Play 1? Me dan el honor a mí. Bueno, gracias. Todo bueno, tuyo. me la ponen difícil porque, como les dije, es un catálogo grande, pero bueno, si yo tuviese que elegir uno, yo creo que voy a comenzar por uno que a lo mejor no mucha gente conoce, pero que quizás le habrá sonado por ahí a los que hayan leído revistas y broma. Y es nada más y nada menos que Alundra. ¿Lo conocen? Yeah. Clasicazo. Lo conozco de portada porque nunca lo jugué. Yo sí tuve la oportunidad de jugarlo y te admiro por ser tu favorito. Bueno, fíjense, ese sí es una de mis gemas o así mis joyas conocidas, mis joyas para toda la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, vale acotar primero que Alundra tuvo 2 partes, entonces me estoy refiriendo a Alundra 1, la primera historia. Y básicamente, bueno, fue un juego que yo creo aquí en lo personal, no sé si será así, creo que fue la apuesta de Sony por ponerse a la par con Zelda de Nintendo, porque digamos que el estilo de juego y la dinámica más general era muy similar a lo que se estaba trabajando con Zelda, que venía desde hace años. Eso quiere decir que estamos hablando de una aventura de un personaje que, bueno, por explicarles así medio en síntesis general, que él tenía una habilidad muy especial y era que esa persona podía meterse en los sueños de la gente y básicamente, bueno, ver qué soñaba la gente, y cuando la gente tenía pesadillas, él ayudaba a que la gente sorteara esos escenarios. Eso era como una especie de Freddy Krueger, pero más chévere. Bueno, sí, yo diría que más chévere. Los Freddy Krueger eran la gente dentro de los sueños. Cualquiera se preguntará, bueno, ¿pero qué tiene de emocionante eso? Bueno, la cosa va en que tú al principio tú vas a viajar a una isla y ocurre una especie de accidente en el barco que ibas y tú llegas a la isla, pero bueno, llegas medio accidentado. Pero cuando ya tú comienzas a pasar tiempo en la isla, te das cuenta que sobre la isla hay como una especie de maldición, y la maldición tiene que ver con que los ciudadanos del pueblo, ellos ciertas noches van teniendo pesadillas, y esas pesadillas son capaces de matar a esas personas. Pero no solo los matan, sino que además de matarlos, bueno, antes de matarlos, los convierten en bestias, y esas bestias van y masacran a la gente que se encuentre por delante. Entonces ahí es donde el poder de Alundra cobra muchísima fuerza, porque él llega a esta isla que ya de por sí es una isla muy peligrosa después que sales del pueblo, y tiene que resolver toda esa trama de misterio de por qué la gente se está muriendo en los sueños, de por qué la gente tiene esas pesadillas, de quién las controla, de quién se encarga. Y entonces, mira, una cortita, disculpa que te interrumpa un momentito. No, dígalo. Que hay que hacer una aclaración acá, que nosotros vamos a lanzar una Raico señal a la hora de que si van a estar pendientes de no escuchar spoilers, por ahí va a sonar una Raico señal, así que estén pendientes, ¿ok? Ok, bueno, entonces yo creo que deberíamos lanzar la primera Raico señal, ¿no?
Porque les voy a hablar un poquito de la trama. A la 1, a las 2 y a las 3. Métela ahí. 1, 2, 3. Ahí va. Advertencia, se viene una parte con spoiler. Bájale el volumen, a no ser que te quieras comer un spoilazo rico rico. Una experiencia personal. Ok, les cuento la vaina. Entonces, el asunto acá era que, o sea, imagínense cómo era Zelda. Zelda básicamente tú llegabas y te ibas, tenías que recoger los 3 medallones y después ibas al castillo, después pasaba algo en el mundo y así. Bueno, con Alundra lo que terminaba ocurriendo era que en el mundo real tú tenías que ir a unos lugares donde se suponía que los monstruos como que tenían como un especial énfasis o se estaba fraguando algo. Y por las noches, por las tardes noches, tenías que ir al pueblo porque había una persona que ya se estaba muriendo en sus sueños. Entonces toda la gente del pueblo se reunía ahí. El spoiler en sí mismo es que cada vez que alguien se iba a morir, bueno, tú lo salvabas y eso era lo que te permitía, que un herrero con el que tú vivías te creara los objetos que te iban a servir para ir superando la aventura. Entonces como que el herrero se inspiraba, bueno, era una cosa medio rara, pero él se inspiraba cada vez que moría alguien. Entonces, en honor a esa persona que moría, él creaba una herramienta que tú utilizabas para abrirte paso en el mundo. Era lindo y tétrico a la vez. Era lindo y tétrico, pero entonces la cuestión está en que el enemigo está más cerca de lo que uno cree. Aunque bueno, si uno es muy buen observador y te da mala vibra a la gente que va por ahí, ya tú más o menos te imaginas quién está aliado con los villanos. Claro, el plot twist de la situación, pues. Pero si yo tuviese que decir lo que rescataría de ese juego, básicamente es la historia y la jugabilidad. O sea, el hecho de tener tu versión equiparable a Zelda, porque era como importante. O sea, a pesar de que el PlayStation en ese momento reproducía juegos en 2D y en 3D, este era como una suerte de 2.5, porque era como visto medio desde arriba, ¿no? Y con gráficos en 2D. Entonces, yo tuve una experiencia más que todo, no llegué a pasar el juego, pero sí lo jugué muchísimo, lo suficiente como para recordarlo y darme golpes en la cabeza recordando ciertos puzzles y antes los juegos eran para pensar, ¿ok? Aquellos que dicen que no, que los juegos, no sé qué, o sea, no saben lo mal que están al subestimar el poder que tiene un juego de sacar de quicio a veces. Pero no era el caso con Alundra. Alundra tenía una magia a pesar de toda su dificultad. Era un juego muy genial, muy bonito y que te daba muchas cosas, muchos plot twists. Y ese era RPG, ¿no? Era acción. Era un juego de acción más que todo. O sea, lo que pasa es que si tú tuvieses que decir si Zelda es RPG o no, yo creo que no cae dentro de la categoría de RPG. Yo diría que es acción RPG, porque si subes de nivel, creo, ¿no? Sí, no recuerdo. No, en ese juego no subes de nivel. Tú vas agarrando objetos que te van mejorando como tal, pero no es como que adquieres experiencia conforme peleas. Sí, tienes razón. Pero miren, ese punto que tú mencionaste es súper importante ahorita. Los puzzles. O sea, hay juegos que están hechos para quebrarte la cabeza, pero este juego no estaba hecho para quebrarte la cabeza, pero te la quebraba igual. Porque es que, bueno, nada más les digo, el puzzle del Palacio del Hielo, eso es una cosa que de verdad sí me sacó las canas que comencé a tener a esa edad cuando lo jugué. El Templo de Hielo era como el Templo del Agua de Zelda, versión PlayStation. Es que Alundra es una idea de Zelda. Yo siempre he visto por allí que los comparan mucho porque se parecen bastante, ¿no? Hasta cierto punto, obviamente. Pero sí son como una idea de las mismas mecánicas. Okay. Sí. Solo que Alundra llevó los puzzles o los acertijos a otro nivel. Sí, y yo lamentablemente creo que no prosperó tanto como se esperaba, justamente por la cercanía con el lanzamiento del Zelda de Nintendo 64, que ese se llevó por los cachos a cualquiera. Pero si yo tuviese que decir, para no hacer el cuento muy largo, o sea, ¿qué te rescato de Alundra? Mira, la jugabilidad, la historia y el hecho que te ponía a pensar, porque hay que tener mucha inventiva para saber cómo te resuelven los puzzles, sobre todo los que te encuentras en las fortalezas. Por ejemplo, el de la broma de hielo que yo les digo es para encontrar un objeto muy útil, pero hay que pensárselo. Entonces, bueno, ahí les dejo mi recomendación. Esa es Alundra.
Listo. Entonces vamos con Aruna. ¿Cuál sería tu primer juego favorito de PlayStation 1? Bueno, yo voy a tratar de hacerlo como una especie, voy a tratar de contarles una historia, porque la verdad es que yo tuve una experiencia, vamos a decir, tardía con los videojuegos. Y PlayStation 1 fue como formalmente la primera videoconsola con la que yo realmente me adentré en muchos ámbitos de los videojuegos y conocí más que todo el RPG, aunque ya había tenido experiencias anteriores con el género. Y yo de una vez le he de mencionar que mi género favorito es ese, el RPG. Las batallas por turnos y las historias siempre han sido una de las cosas que más me ha gustado en ese tipo de videojuegos. Y todo fue gracias a un juego que salió en el 2000, que yo lo terminé jugando como 2 o 3 años después, ¿no? Cuando antes las cosas se podían hacer un poquito más accesibles. Estoy hablando de un título llamado, no sé si conocen a un tal Chrono Cross. Wow. Sí, Peso pesado. El hijo de un tal también Chrono Trigger. Vamos a decir hijo, pero en realidad es como una secuela que mucha gente no entendió, mucha gente la subestimó, pero para mí fue la primera experiencia en una consola con una calidad gráfica que para ese momento era increíble y con una música que yo creo que hoy en día incluso todavía resalta, ¿no? Para quienes han jugado y quienes conocen ese juego saben de lo que hablo. Porque de verdad que la música de ese juego y combinándola con todo lo demás, claro, pero la música resalta muchísimo y es una de las cosas que te transporta más. Yo recuerdo que yo siempre estaba jugando y mi hermanita se enamoró del juego que incluso en estos días lo tenía en su teléfono y todo y me estaba diciendo mira lo que estoy jugando y me puso una captura y era Chrono Cross. Mi hermanita pequeñita que ya tiene 26 años, pero igual son cositas. Eso que no hemos dicho nuestras edades. Bueno, pero si estamos hablando de cosas retro, vamos a decir que en ese tiempo en el que yo jugué Chrono Cross era un niño todavía. Entonces todavía queda un poquito de esperanza. Aunque bueno, dentro de poco ya no va a quedar ni pelo. Por cierto, pásame la pastilla de la atención ahí, pues. Bueno, entonces nada, yo creo que para mí mi juego favorito y con el que entré en un mundo súper genial fue Chrono Cross. No sé qué pueden comentar ustedes de su experiencia con el juego. O sea, por ejemplo, ¿qué fue lo que te hizo hacer así que cuando jugaras el juego sería como que así como la tortuguita que te decías que bello? Bueno, de hecho, yo mi primer correo Hotmail es los nombres que yo le puse, ¿sabes? El bebecito emochito 35 @hotmail. Puso Sergio Cross. Entonces ya por ahí ya vamos viendo por dónde van las cosas, ¿no? Sí, ¿Qué era la que tú estabas mencionando ahorita? Mira, pero ¿Qué era lo que te hacía así brincar? O sea, ¿qué era lo que te volvió adicto a ese juego? ¿Qué fue lo que te hizo así como echa el cuento. Aparte de la música, ¿no? Como ya les mencioné, bueno, ese era el primer apartado, pero gráficamente yo nunca había visto algo como eso. Yo nunca había visto algo así. Nunca había visto una cosa así. Entonces me sorprendió muchísimo saber que una plataforma podía desarrollar cinemáticas y podía tener fondos y escenarios tan bonitos y sobre todo el tema de aunque para ese momento la gente lo critica mucho de ese juego porque a diferencia de Chrono Trigger, Chrono Cross no tiene una fuerte, vamos a decir, no está guiado en el desarrollo de personajes porque son muchísimos personajes. Sí, eso es correcto. A diferencia de Chrono Trigger, que ahí se estableció un desarrollo de personaje. En general es un juego
que para muchas personas es superior, pero para los que de verdad vimos al juego Chrono Cross por lo que era más a nivel general que por detalles, yo creo que sí estarían de acuerdo en decir que Chrono Cross es una, quizás no mejor que Chrono Trigger, no creo que sea eso, pero sí, por lo menos de Play 1, creo que es uno de los mejores RPG que salieron en la época, y eso ya es bastante me estoy aquí arriesgando. Mira, Erune, que me vengan pero sí. Mira, Erune, pero ya va. Antes de darle esa clasificación, tienes que echar más o menos el cuento de que iba la cosa. Pero es que pon la señal, ¿no? No quiero activar la Raico señal. No, actívala porque es que la historia es brutal. Por lo menos el plot, pues. Vamos a hacer un resumen pequeñito de la historia. Date. Nuestro protagonista es un chico de cabello azul, se llama Sergio, llamado Serge. Le dicen por aquí por el llano le dicen Sergio. Okay. O sea, el Sergio. Y este personaje emprende un viaje cuando un día, por razones desconocidas, viaja a un mundo paralelo. Y allí empieza a conocer a una serie de personajes y se da cuenta que en ese mundo paralelo todas las personas parecen ser las mismas, pero no lo son. Es como que para quien vio Dark, Raico señal, por favor. Soy Dark. Okay. Ajá, exacto. Es como una especie de Dark, pero un poquito, yo creo que mucho más bonito, ¿no? O sea, la gente sí se baña ahí. No como andar. No, y también tiene más colores, pues. No, entonces pero nuestra otra cosa, yo creo que ahí no pasa que tu madre es tu hija y tu hija es tu madre ni nada de eso, ¿verdad? No creo, pero bueno, vamos a decir que hasta cierto punto se parece a Dark. Cuidado con la tía. Ok. Bueno, entonces es eso. Yo creo que tenemos que, no voy a ser muy injusto con la gente con la que quiera probar ese juego, que gracias a escuchar esto se animen, y las imágenes que están viendo allí también, si las están viendo, claro, que vean lo bonito que es el juego, porque de verdad es un juego muy bonito y vale la pena totalmente. Yo se los recomiendo, ¿ok? Creo que ya podemos pasar con Van a ver qué nos dice ahora. Sí, tienes que tener tiempo libre, ¿no? También, porque se te va a pasar la vida jugando eso, es bien largo. Por cierto. No, pero está bien. Una buena opción. Mi primer juego sería Parasite Eve. Qué raro, ¿no? Uy. Eso vino sin anestesia, sí. Ok, ¿de qué es Parasite Eve? Es un RPG también. Yo no soy muy fan de los RPG, pero es un RPG muy diferente. Quizá por eso fue por lo que me gustó. Y eso, o sea, es una opción. Esa es una de las razones, por la que me gustó. O sea, era muy diferente a los juegos de turno, de ataque por turno. Las peleas eran muy dinámicas. Pero hay otro factor. Por ejemplo, a mí me gustan bastante los juegos de terror. O sea, siempre que sale un juego de terror, yo veo de qué va toda la cosa. Me parece que son hasta mejores que las películas. Pero en detalle, oye, yo soy muy cagón. O sea, entonces, por ejemplo, los juegos de terror siempre son muy, o sea, bueno, de un tiempo para acá, ¿no? Los de antes no eran tan así, ¿no? Pero imagínate, yo teniendo 12 años y jugando esa vaina y o sea, ¿sabes? Como que impacta, pues. Por ejemplo, el Resident Evil, que era como, Silent Hill, para ir un poquito más lejos, que el Silent Hill yo me asustaba a los 12 años y lo apagaba, ¿sabes? Entonces, ¿en serio? Es como que, sí. O sea, por ejemplo, aparte de la escuela, yo jugaba así, lo jugaba a mediodía, con todas las ventanas abiertas y con el volumen bajito. Entonces, bueno, o sea, el Parasite Eve me pareció que era una buena opción como para adentrarse, si te gustaban las historias y todo ese terror, pero querías empezar con algo más suave.
en el sentido de que no tenías tantos jumpscare ni nada de eso, o sea, no te asustaba tanto la parte del... No tenía tanto susto, ¿no? Era como un terror bien cochino, bien visceral, era bien gore, era muy gore, pero o sea, una vez que ya te acostumbras al gore, o sea, la historia era muy brutal, ¿no? Entonces era como que, o sea, te adentrabas en la historia del personaje, todo eso. Cochino como me gusta. Cochino, no, pero no sé cochino. ¿No? Creo que no era así. Era muy jugoso el juego. Entonces, o sea, me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez que yo jugué, o sea, que yo vi el juego fue en el CD demo que me vino con el Play, y ahí sale una demo del juego. Entonces o sea, nada más era un video, pues. O sea, yo no podía jugar. Y entonces cuando puse eso, y tenía 11 años, y lo puse y me quedé que... Entonces o sea, me acuerdo que salía la escena de la rata partiéndose la cara así, pelándose de la cara, dividiéndose la cola en tres así, era asquerosísimo. Pero me pareció muy brutal la música, o sea, los gráficos, claro, era muy, muy, muy impactante, ¿no? Después ya al año siguiente me lo compré y lo empecé a jugar y me pasó lo mismo, o sea, me quedé como que... pero o sea, la historia me fue atrapando hasta que bueno, me lo terminé todito, ¿no? Y después pero me lo acabé. Entonces, la cosa fue como que, bueno, más o menos de qué va el juego. El juego va, sin hacer mucho spoiler. Nosotros ¿Vamos a poner la señal entonces? No, aquí no. Okay. Para no saturarla de señal. Sí, porque no vaya a salir corriendo. Ya uno es demasiado. Pero sin hacer mucho spoiler, o sea, era más o menos, el juego comienza con una rubia, una catirita, que es oficial de policía, que se llama Aya Brea, que es descendiente de familia japonesa y americana, ¿no? Entonces tiene como unos rasgos muy exóticos y todo eso. Entonces, bueno, la cosa es que ella en la noche de Navidad, el 24 de diciembre, va a una ópera y ella no sabe por qué se antojó de ir a esa ópera. O sea, él la vio y dijo, no, bueno, vamos para la ópera y ya. Se llevó a un acompañante que era como la cita de ella, y resulta que, bueno, entran a la ópera y cuando están en pleno acto, de repente la gente se empieza a incendiar y se prende en fuego todo, ¿no? Entonces, al final termina todo el teatro quemado, que es el Carnegie Hall, que es muy famoso en Nueva York. La historia se desarrolla en Nueva York antes del 11 de septiembre, o sea, por ahí salen unas tomas de las Torres Gemelas y todo eso, o sea, muy clásico y todo. Y resulta que, bueno, al final se incendió todo el mundo, todos se murieron, y nada más quedan vivos ella y la cantante. Entonces, bueno, ella se lanza a interrogar a la cantante, y bueno, resulta que ahí empieza el lío, se desata toda la temática del juego, y tú tienes que averiguar por qué está pasando eso. Entonces el juego lo que te explica es por qué está pasando eso, qué poderes tiene la cantante, que es como la villana, todo eso. Y bueno, conforme pasa el juego te vas enfrentando unos monstruos horribles que son muy, muy asquerosos, como por ejemplo la rata, que es el animalito famoso aquí, el animalito favorito de Erune. Tienes un perro que se divide en dos y le salen 3 cabezas. Tienes cocodrilos mutados, es muy, muy asqueroso. Pero lo que me gustó es que, por ejemplo, es muy dinámico. Por ejemplo, las peleas, sí, digamos que son todavía de turno, muy el estilo RPG, pero te puedes mover en el escenario, no estás parado todo el tiempo en el mismo sitio, puedes esquivar ataques, todo eso. Entonces, eso a mí me gustó bastante. Ese sí se puede considerar más action RPG todavía. Sí, se puede decir que sí. Aunque lo ponen como en la cuestión como RPG survival horror. Claro, es que él definía como un género, ¿no? Algo así, sí. O sea, también era como digamos que era como la competencia por parte de Squaresoft, que ahorita es Square Enix. Uh-huh. En aquel tiempo era Squaresoft, era la competencia a Resident Evil, ¿no? Exactamente.
digamos que era un juego de terror, pero muy al estilo de ellos, pues. Era como Final Fantasy, pero cochino. Así, muy fuerte. Entonces, sí, o sea, de verdad que... Pero no me puerco en gustó. el buen sentido, ya me quedó claro. Sí. Exacto. No, sin recoseñales, pana. Sí, o sea, ay, Oye, Iván, mira, pero yo creo que también aquí hay que ser justos porque yo, bueno, como nosotros nos conocemos fuera de todo esto, yo sí sé que tú estás llevando a cabo un proyecto muy interesante justamente en el marco de ese juego. Entonces, no sé si les quieres contar a las personas sí. que nos escuchan. Sí. Bueno, resulta que yo desde que estaba pequeñito, que jugaba el juego, yo decía, yo quisiera hacer un cómic de este juego. Yo siempre le sacaba cómic a todo. O sea, desde chiquito hacía yo dibujo, todo eso. Pero conforme fui creciendo, empecé a escribir también. Entonces, ¿qué pasó? Hace como año y medio más o menos, yo agarré y estaba jugando el juego y me acordé de eso. Y dije, oye, ¿qué sería del cómic, la idea del cómic que yo tenía? Entonces me pongo a investigar y vi que ya existe un cómic del videojuego, pero solamente en Japón. No está traducido ni al inglés ni al español. Entonces agarré y me puse como, así como por fastidio, y dije, vamos a escribir una novela del juego. Bueno, me puse a escribirla y ya voy como por el capítulo 5. ¡Qué brutal! Y entonces, bueno, el año pasado agarré y decidí como hacer la prueba. Me asocié con una amiga de México y estamos ahorita produciéndola en formato de audiolibro. Está ahorita en YouTube y creo que próximamente la vamos a pasar a Spotify, vamos a ver qué tal. Pero creo que está quedando bastante bien. Ya tiene unos seguidorcitos más o menos y les vamos a dejar ahorita les dejo el link en la descripción también para que vayan. Perfecto, tienen que verla. Está muy brutal. Súper cool, de verdad que sí. Vamos entonces con la segunda ronda del segundo juego favorito de Play 1. Vamos con Shadow. ¿Cuál sería tu segundo juego favorito de Play 1 y por qué? Cúnchale, otra vez me la vuelves a poner difícil porque de tantas cosas que uno ha jugado. Pero bueno, si yo tuviese que elegir así uno de los juegos más impactantes, sobre todo por el tema de la historia, yo seleccionaría Dragon Quest 7, mejor conocido en Play 1 como Dragon Warrior 7. Sí, Ustedes más o menos lo conocen, más o menos saben de qué va la cosa. Sí, yo con ese es uno de los pocos con los que tengo deuda, bueno, uno de los pocos muchos con los que tengo una deuda porque nunca lo he jugado como tal. Nunca he tenido esa oportunidad de ahondar mucho porque más que todo problemas que he tenido con el juego, pero es uno de los que en algún momento le voy a echar un ojo y sí tengo noción de qué va. Yo no, o sea, yo lo que he visto, lo que conozco de ese es más o menos las portadas de los últimos que han sacado, de las últimas generaciones, ¿no? Pero el de Play 1 no, nunca lo jugué. Bueno, fíjate una cosa, siendo justos, el tema con Dragon Quest es que a grosso modo la saga Dragon Quest fue como una de las primeras líneas de RPG que salió, que justamente también, bueno, ya estamos en la tónica, es propiedad de Square, que ahorita es Square Enix, y es una saga que digamos, número tras número o edición tras edición te cuenta una historia diferente. Entonces yo elijo, bueno, primero, este fue creo que el único juego de Dragon Quest numerado, o sea, historia, que salió para PlayStation 1. Y el otro tema es que se queda dentro de mis favoritos justamente por la historia que te contaba esto. Así como dijo Erune, yo también hice un poquito de trampa aquí porque yo lamentablemente no lo pude terminar en Play 1 porque digamos que nosotros nos aprovechamos de una vulnerabilidad que tenían las consolas para la época en la que las compramos y bueno, jugábamos CDs quemaditos. No sé si saben que, bueno, los que nos escuchen. No, qué pecado, ¿verdad? ¿No? Bueno, no, esto es un canal de retro gaming y aquí no importan los métodos, aquí importa que hayas vivido la experiencia, así. Entonces, bueno. Todos somos un solo pirata. Exactamente. Pero que ser marinero cuando puede ser pirata. Bueno. Pero fíjense una cosa, el real problema con ese juego ocurrió porque como lo vendían por ahí clandestinamente y no era un título muy conocido, cuando lo conseguimos, que lo conseguimos entre varios, entonces resultó que era un juego de 2 CD y en una parte importante que no te podías eludir, el juego se quedaba pegado. Entonces, concha. Entonces no podíamos continuar con esos CDs y la otra parte era que no había un vendedor que nos diese
o un lugar donde comprarlo que lo hayan producido de otra parte. Entonces, bueno, me tocó esperar básicamente hasta que saliera un remake en Nintendo 3DS, que ese sí lo pude conseguir, y me quité esa espinita con la historia, y de verdad digo que si yo lo hubiese jugado completo en ese momento, ese se hubiese catapultado como uno de los primeros puestos que yo tengo. Pero justamente lo selecciono por eso, porque esa historia salió en ese momento y bueno, era brutal. A grosso modo les comento. Por ejemplo, ¿era el mismo juego o le habían cambiado algunas cosas ya en la versión de DS? No, en la versión de 3DS los cambios fueron más que todo gráficos y bueno, algunas cositas para hacer más prácticas ciertas dinámicas. Pero realmente todo lo que fue la historia se mantuvo intacta. Bueno, según leí ya, bueno. Pero nada, esa fue una historia realmente maravillosa. Yo creo que ese fue uno de los primeros juegos que de verdad me sacó las lágrimas, porque yo en ese entonces ya iba medio aprendiendo inglés, entonces no tenía la limitante que teníamos muchos con el tema del idioma. Y lo interesante es que bueno, para grandes rasgos, sin que tengamos que activar la señal, simplemente les diré que la historia de este va así, es sencillamente una isla, una única isla que existe en el mundo. Entonces en esa isla hay un templo que nunca había podido ser abierto, pero unos niños que se ponen como a explorar, entonces logran abrirlo y se dan cuenta que dentro de ese templo hay como unas especies de pedestales con unas tablas que reproducen unas islas como si fuesen unos mapas cartográficos. Y entonces cuando tú reúnes todos los pedazos de un pedestal, porque a esos pedestales le hace falta pedazos, entonces cuando tú reconstruyes todo el pedestal, es como si te teletransportaras a esa isla que se supone que no existe. Entonces, bueno, el juego sí, algunos lo pueden catalogar como un tema más o menos de recreadería, porque la dinámica es como que reunir los fragmentos de todas las islas, abrir el espacio, saber qué pasó ahí. Entonces resulta que esas islas en el presente no existen, pero cuando tú vas a esas islas, tú vas al momento en el que se supone esa isla dejó de existir en el pasado. Entonces tú, como la persona que eres y tu grupo, tienen que averiguar qué fue lo que pasó con esa isla e impedir que la isla se destruya para que pueda existir en el presente. Wow, entonces es una historia. Es un Dark con isla. Es como Dark, pero con isla, sí, tal cual. Sí, exactamente. Entonces lo bonito de ese juego es que cada vez que tú vas a una isla hay una historia diferente. Hay unas muy básicas, pero hay unas muy emotivas. Y bueno, aquí sí, no sé si quieren poner la señal, pero esto tengo que contarlo, porque creo que es una de las cosas que más me marcó. Lánzate la señal ahí, pues. Dale, lánzate. Que no bajan el volumen. Okay. Advertencia, se viene una parte con spoiler. Bájale el volumen, a no ser que te quieras comer un spoilazo rico. Ok. Listo, le va a pesar, ok. Porque una de las historias era básicamente que en una isla habían desarrollado como unos robots para que los ayudaran. Bueno, entonces había un señor que era muy talentoso, y ese señor creó un robot y le intentó poner la inteligencia artificial de una persona a la que él quiso, que se murió. Entonces, bueno, tú resuelves el problema de la isla, todo fino, ¿no? Entonces te toca volver a tu tiempo, y cuando vuelves a tu tiempo y vas a esa isla después, tú vas a ver cómo evolucionaron las cosas. Y cuando tú vas a la casa del tipo que creó el robot, entonces te encuentras con que en la cama hay un cadáver ya en huesitos, y está el robot que él había fabricado y está activo y está dando vueltas. Y cuando tú hablas con el robot, el robot dice algo así como que su maestro dejó de comer hace mucho tiempo y que él no entiende por qué su maestro no come si él le prepara la comida todos los días. Y entonces el robot básicamente no sabía que el tipo se había muerto de viejo y lo seguía atendiendo a pesar de que estaba muerto ahí. Ya, por favor, ya. Yo estoy llorando. Okay. Se metió, así comienza. Me lastima. Vale. Ya vengo. Bueno, volviendo a la parte de no spoiler, yo lo único que les diría es que ese juego es capaz de contarte historias muy hermosas. Entonces ahí se rompe como... Eso para mí fue la ruptura entre esa barrera de la gente que critica a la gente que juega muchos videojuegos, porque dicen, deberías estar haciendo algo más productivo, porque no te lees un libro y no sé qué. Entonces ese juego en especial me demostró, o me puso así clarito, que una gran historia se puede contar de diversas maneras, y que jugar videojuegos, en especial jugar RPG, cuando tú lo juegas por la historia, básicamente tú te lees la historia y te la juegas. Y eso es lo que te hacen los entretelones, pero es una historia maravillosa, de verdad se la recomiendo a todos. Punto fuerte de la historia. Genial. Ok, entonces Dragon Quest 7, ¿no? ¿Y el otro nombre era? Dragon Warrior.
Dragon Warrior Dragon 7. Warrior 7 o Dragon Quest 7. Búsquenlo de las dos maneras. Esas dos, exactamente. Perfecto. Entonces vamos por el Eru. segundo. Vamos con Eru. El segundo juego favorito de Eru es Ok, de Play 1. voy. A ver, ya que estamos en esa onda también de Dragon Quest, de todos estos que fueron de alguna forma pioneros, yo voy a dar mi segundo favorito, que lo tuve en duda por un momento porque de verdad tengo otro que significó bastante para mí, pero se relaciona un poco también con el tema del juego que mencioné anteriormente, que es de Chrono Cross. Si estoy técnico, ¿verdad? Parezco todo un licenciado. Me están cayendo cachetadas con RPG aquí. Cónchale, sí, vale. Ah, bueno. Cachetadas en forma de Va a RPG. tener que prepararse porque somos unos RPG freaks. Ah, sí, sí. Pero bueno, ya Van va a terminar jugando RPG bastante. Sí, lo entendés porque. Esa es nuestra contribución para su vida. Sí, así mismo. Ok. Bueno, entonces yo siguiendo con esa línea que les menciono, yo voy a ir con un juego que es de la saga, vamos a decir, más que le hace competencia directa a Dragon Quest, ¿no? Y ya muchos deben tener una idea de qué hablo, que se trata nada más y nada menos, nada más y No es nada menos jugo. que de Final Fantasy IX, que por cierto esta semana cumplió 20 años desde que salió. Y Juega yo su papá. ya yo voy a buscar mi bastón porque de verdad que me siento súper abuelito. Pero bueno, También es legal. Ok, sí, ya también hace TikToks. ok. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir que muchas personas que ya conocen o han escuchado el juego o ¿Cuál es tienen la una noción? diferencia? A ver, una duda que yo tengo aquí. Una duda que yo tengo. ¿Cuál es la diferencia entre el Final 9 y el 8? O sea, yo sé que cada Final Fantasy, yo he jugado varios, y sé que cada historia es diferente, todo eso, pero ¿qué es lo que te hace ponerlo por encima de los demás Final y por qué es tan diferente a los demás? A ver, Ajá. allí Te cuento. hay una cosa. En ese título de Final Fantasy, los creadores del mismo, que no voy a decir nombre porque no quiero sacar el teléfono a ponerme a leer guachihuachis. Pero el punto es que esos genios, con todo, que me disculpen que no les voy a mencionar sus nombres, pero son unos genios. Ustedes saben quiénes Ellos son. decidieron, si ustedes saben quiénes son, si no, bueno, ellos están escuchando esto. ellos van a Sí, escuchar. vengo. y no- Saludos. Sí, un saludito. Todos ellos crearon un compendio con todo lo que venían haciendo desde las raíces para proyectarlo en ese Final Fantasy. Muchas cosas que se habían, vamos a decir, no perdido, pero sí se habían diluido en las 3 entregas anteriores, que fueron Final Fantasy 6, 7 y 8, que fueron, no decir que por eso fueron menos, porque ya todo el mundo, yo creo que todos sabemos que esos 3 juegos fueron súper importantes. ¡Viva el 8! Pero el Final Fantasy 9 llegó con para mí, es uno de mis favoritos y uno a los que más le he dedicado horas. Y aquí nuestro amigo Shadow puede dar fe de que yo pasaba horas entrenando en ese juego. Tengo una anécdota, pero esa es que otro episodio. Sí, esa después se la contamos, pero fue muy chistoso. Ah, Eso exactamente. es lo que les voy a spoilear, fue muy chistoso. Al ser un juego que mezclaba todo lo de las raíces, se creó allí un mundo que era muy bonito y que mezclaba la tecnología que para ese momento ya estaba en el PlayStation 1 y que además tuvo una historia súper increíble y un desarrollo de personajes que para mí es de los mejores de todos los RPG que he jugado, que han sido, hay una lista allí ya. Yo creo que Final Fantasy IX tiene uno de los mejores desarrollos de personajes de no solo de la saga Final Fantasy, sino en general. Ya me imagino que hay juegos que no he jugado, que no he probado, que a lo mejor también tienen una buena historia, pero ese destaca por ese ámbito. Ya más allá de la jugabilidad y de todo esto, en resumen acompañamos a nuestro personaje que es como un Goku, pero catirito, un Goku estadounidense. Trump. Goku Tron, pero sin la peluca, con cabello más planito. No te crees, ese se transformaba en Super Saiyan 4, ¿no te acuerdas? Sí, total.
Y ese es un ladrón al que vamos a seguir en una cantidad de aventuras en las cuales está incluida la princesa de un reino y su caballero guardián, que irónicamente no es el protagonista, pero que le da un toque súper genial a toda la trama. La trama. La trama. La trama son un poquito de personajes que ya ven ahí. Ok. A ver, entonces es una historia súper genial. Mezcla unos minijuegos súper geniales también, y le da una perspectiva que mucha gente estuvo pidiéndole. Como he leído que ponen por allí, Final Fantasy IX es la carta de amor hacia los fans de parte del grupo de Squaresoft o de los creadores de Final Fantasy. O sea, ahí tienes toda la razón, porque eso fue como volver a las raíces, que era lo que mucha gente pedía, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y o sea, por ejemplo, ¿qué definirían como? Bueno, o sea, yo sé más o menos que he visto la evolución bastante de los Final, los últimos más que todo, pero ¿qué definirían exactamente como las raíces de Final? Ustedes que son más expertos en ese ámbito. Una cuestión muy importante aquí es que en las últimas 3 entregas de las que les mencioné. ¡Salud! ¡Coronavirus! ¡Salud! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Los oyentes, estamos sanos, no nos estamos muriendo. Sí. Bueno, no tenemos mascarilla, pero tampoco estamos en riesgo por ahora. Y por si pasara, no se van a contagiar por escuchar esto, así que exactamente. Sí. Escúchenos, podría ser nuestro último podcast. Exacto, denos el beneficio a la duda. Sí. Bueno, entonces, a lo que íbamos con el tema era que en este Final Fantasy se retomaron muchos personajes, muchos diseños de personajes y muchas características de jugabilidad que se habían perdido en el Final Fantasy 6, 7 y 8 respectivamente. Entonces, aquí se volvieron a integrar muchas de las cosas que hasta allí, hasta cierto punto se habían extraviado, ¿no? Se habían perdido un poquito. Vamos a dar un ejemplo claro, que es el personaje que es este mago negro llamado Vivi. Él es la mascota, vamos a decirlo así, la carta de presentación de ese juego, porque él es la traducción de lo que quisieron lograr, que fue retomar las raíces o los diseños antiguos de los Final Fantasy anteriores y hacerlos modernos. Eso yo diría que eso es lo que le hace toque tan especial a ese Final Fantasy. Okay. Brutal. ¿Qué me cuentan ustedes de sus experiencias? Si han tenido experiencias con el juego, ¿qué opinan ustedes del juego? Bueno, a ver. Yo sí tuve experiencia con el juego. Lamentablemente yo no lo llegué a terminar también porque me pasó un tema también igual decidí, pero sí llegué lejos. Y de verdad que bueno, o sea, sí se sintió que fue un retroceso en el buen sentido, porque es como, o sea, no diría retroceso cuando vuelves a lo viejo, pero esto es realmente retomar lo que algunos reconocían como fabuloso de esta saga, porque, por ejemplo, los juegos el 1, el 2, el 3, el 4, creo que hasta el 5, tenían un aura muy interesante, un aura muy mística, un factor de desarrollo interesante para los personajes, y eso fue fabuloso. O sea, y aquí lograron construir una muy buena historia, respetando el hecho de que cada personaje era único, pero trayendo a colación, por ejemplo, esos elementos de batalla, esos elementos de crecimiento, de verdad, o sea, un mundo muy colorido, un mundo no tan tecnócrata, porque ya desde el 6 iba marcando esa tónica de un futuro, de una onda como una movida de rollo más tribal. Exacto, esto vuelve a ese sentido y eso tiene su encanto. Entonces eso diría que fue una de las cosas que me encantó también de ese juego. Sí, no, y no decir, ojo, no estamos diciendo que ni el Final Fantasy 6, ni el 7, ni incluso el 8 sean malos, porque exacto, con el 8 no se metan. Todo el mundo sabe que sobre todo el 6 y el 7 son considerados de los mejores de la saga, ¿no? Por todo lo que significaron, toda la historia que tienen, todo el trasfondo. Exacto. Y no son juegos malos, pero no era la raíz como de lo que venimos conversando, ¿no? Que fue lo que retomaron con el 9. Entonces eso. Bueno, yo en mi caso nunca lo llegué a jugar, más bien vi, porque yo tenía un amigo que era súper fan de Final también. Yo vine agarrando Final ya después de grande, más o menos después de los 15 años, 14 por ahí. Y empecé con el 8, después me fui jugué un poquito el 7, nunca llegué a terminar ninguno, pero sí
pero sí vi más o menos gameplays y todo eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando yo tenía unos 12, 13 años, yo tenía un amigo que era súper fan de Final y él tenía casi todos, o sea, tenía de Play 1 los tenía todos los que salieron, que era 7, 8 y 9. Yo nunca le presté mucha atención, pero en aquella época, por ejemplo, una vez estábamos jugando ahí en su casa y él agarró que, mira, tengo este juego y tal, entonces lo puso. Y yo, se ve bonito. Entonces vi cómo jugaba, todo eso, vi más o menos a qué iba la dinámica del juego. O sea, vi que era más o menos parecida a Parasite en el sentido que era un RPG. Claro, en aquel tiempo yo no sabía que era RPG ni que era nada. O sea, yo me sentaba a jugar y ya. Entonces, o sea, lo que dije fue como que, qué bonito. O sea, me pareció súper bonito, la gráfica, los escenarios, todo. La música no me acuerdo de verdad. Pero sí, eso fue lo máximo y uno que otro gameplay por ahí en redes sociales, en YouTube, todo eso. Una de las cosas que más me gustó de ese juego fueron las cinemáticas. De verdad que son dignas de verlas incluso sin tener que jugar el juego. Esas cinemáticas, de verdad. Y que Shadow me dé la razón acá, de lo que él recuerde, eso era otro nivel. No, sí, brutalísimo. De hecho, el gran encanto de ese juego está incluso en las primeras cinemáticas. Porque, o sea, la forma de presentarte la historia, ya que el juego de por sí para la tecnología existente se ve muy bonito, las cinemáticas lo elevaron a otro nivel. Y ahí se mostraba todo el despliegue artístico y todo ese color que revivía, bueno, que retomaba la saga con esa entrega. Era brutal. Incluso sacaron, no sé si ustedes llegaron a ver el comercial que sacó Coca-Cola del juego. No lo vi. No lo vi. Voy a hacerlo. Bueno, yo se los dejo aquí en la descripción y ustedes también aprovechan y lo miran, porque es genial. Sí va, perfecto. Chévere. Entonces, bueno, te toca, Iván. Yo ya cierro con mi segundo juego favorito de Play 1, que es... Sería Metal Gear Solid. Oh, wow, no, aplauso. Y para sacarnos de la onda RPG así de... Ya está bueno, Sáquense. Están quedando aquí RPG. Bueno, sería entonces ese Metal Gear Solid, el clasiquito, el que todo el mundo conoció, porque bueno, ya antes de ese había un par de juegos más de Metal Gear. Ese juego, me acuerdo, la primera vez que lo vi todo, fue en el mismo disco, donde vino el demo de Parasite Eve, pero en ese demo sí se podía jugar. Era nada más hasta que llegaba como hasta la parte del helipuerto arriba, que era como el principio de la misión, el principio del juego, y ya hasta ahí llegaba. Y me había gustado, o sea, él se podía hacer de todo, o sea, me parecía súper genial la dinámica del juego, todo eso. Pero entonces, claro, yo nunca me lo compré, nunca lo vi por ahí, sino que una vez me acuerdo que fui a casa de un amigo también, que tenía Play, porque la cosa es que, por ejemplo, en mi colegio, todos tenían 64, todos, éramos 3 personas que teníamos Play 1, entonces era como que, o sea, no se podía compartir con nadie, ¿sabes? Entonces lo que hicimos fue que un día me fui a casa de un amigo y él tenía ese juego, tenía el Metal Gear, y cuando veo que eran 2 CD me quedé loco también, ¿no? Entonces yo, mira, tiene 2 CD y tal. Me acuerdo que lo vi y me quedé loco porque ya iba mucho más adelante que la misión del demo y agarré, se lo pedí prestado. Así todo abusado, mira, préstamelo, ni siquiera lo había terminado, se lo pedí prestado. Falta de respeto. Entonces, bueno, me lo prestó y bueno, me lo terminé como en 2 semanas más o menos, porque de paso venía en español. O sea, también o sea, eso me llegó así como que está en español, no puede ser. Sí, entonces... Creo que esa es una de las cosas que más valorábamos en aquel tiempo. Sí, que era niños de unos 11, 12 o incluso menos. Como 12, 13 más o menos. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo pasaba muchas veces los juegos con un diccionario al lado. Claro. Porque no estaba en español y era súper chistoso, pero lo hacías por amor al arte, ¿no? Hoy sabemos inglés gracias a eso. Muy en la tónica de Erune, ¿no? ¿Para qué Open English? Exacto, juega videojuegos. Así como le pasó a Erune, también me pasó a mí. O sea, yo el inglés que sé, realmente comenzó con sus bases en los videojuegos y juega justamente con los RPG. Claro, esto no ayudó mucho porque yo estaba en español. Pero ok, igual era español de España, pero bueno, era una ayuda, pues se agradece que hayan traducido y todo, y las voces le pegan perfecto a los personajes, todo me parecía que estaba súper brutal en ese aspecto. Las gráficas de Metal Gear no eran tan buenas como lo son los últimos
dos, tres juegos. No ha envejecido tan bien. No envejeció bien, exacto, porque era muy, muy pixelado, pero la historia era una vaina muy loca que, o sea, te dejaba pegado ahí, que tú decías, ¿qué es esto, Dios mío? Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, era, o sea, más o menos el contexto sería una guerra que había, era muy bélico. El tema de Metal Gear es de espionaje y guerra, ¿no? Te muestra la guerra en un sentido muy, digamos, muy filosófico, y le mete muchas fumadas del señor Hideo Kojima, que está muy loco, que creo que cada día se vuelve más chiquito. Inserta aquí estornudo de Kojima. Claro, ahorita, en aquel tiempo ya estaba medio tostado Kojima, ahorita está muy tostado, muy sollado, está Kojima hoy. Sí la perdió, pero La perdió bien. Exacto, la perdió con presupuesto, vamos a decirlo así. No salió bien. Exacto. Entonces, era como, digamos, como para ponerte en un contexto, era la historia de Snake, de Solid Snake, que es como el protagonista de los dos primeros juegos, los dos juegos anteriores. Es un espía que ya está retirado y entonces lo mandan a investigar a una isla que se llama Shadow Mountain. Ahí, o sea, lo mandan a rescatar a varios rehenes que están, o sea, la isla está tomada por unos terroristas y todo eso, entonces él tiene que rescatar a unos rehenes que son importantes para la misión y de paso averiguar si tienen un Metal Gear, que el Metal Gear es digamos que es como un robot gigante que puede lanzar ataques nucleares a cualquier sitio de la Tierra, desde cualquier punto de la Tierra. O sea, por ejemplo, tú estás en Trinidad y Tobago y quieres lanzar un misil a Rusia, lo puedes hacer desde ahí, desde Trinidad y Tobago, sin tener que lanzar un misil super y tal. Entonces lo mandan a averiguar que, mira, averíguate si los terroristas tienen el aparato, que siempre lo tienen, por eso que el juego se llama así. Y en el camino, bueno, te tienes que ir enfrentando a los villanos, que son como los terroristas estos, nada más que los terroristas tienen... Aquí es otro concepto de terrorismo, tienen, digamos, poderes supernaturales, son muy locos, uno es psíquico, el otro tiene, no sé, ¿qué tenía el otro? El otro es como un chamán que se puede comunicar con los cuervos. La de los lobos. La de los lobos, la otra es un sniper. ¿Cómo olvidar Psicomantis y su locura de misión? Psicomantis, que es una de las peleas más épicas de todos los... Ustedes hicieron eso, lo del cambio del control y tal. Lo sigo haciendo. ¿Cómo haces si lo quieres jugar en un PSP, por ejemplo? No, sí puede. Creo que puede. Sí puede. Creo que es la opción de comprar. No, sí, en el PSP tú pones las opciones. ¿Qué te pasa? Tú pones las opciones y ahí te da la opción de cambiar de mando o de disco, no me acuerdo. Tengo que revisar, pero creo que sí se puede. Y nada, y disfrutas cayendo a vergazos a Psicomantis. Está Sniper Wolf también, que era como la sniper de la misión, que era una tipa que usaba un escote como, o sea, los tipos estaban en Alaska y la tipa usaba un escote hasta el ombligo sin sostén. Tú sabes que hay 3 especies que aguantan el frío, ¿no? Ah, sí. No, pero no. Aquí no hacemos eso. Entonces, bueno, básicamente lo que me atrapó del juego fue la historia y los personajes, ¿no? O sea, aparte que el juego mezcla como cosas de sucesos reales que pasaron en años anteriores, que si la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, la primera, creo que la mencionan también, cosas del gobierno, o sea, te mencionan términos que tú a los 12 años eres como, o sea, estás ignorante, pues, ¿qué es eso? ¿Sabes? Como como disociación nuclear, ¿sabes? Que tú no sabes qué es eso. Entonces tú ibas, averiguabas en un diccionario, bueno, no había internet, obvio. Yo creo que la magia que tenía por lo menos ese juego era que tú no entendías un carajo de la historia, pero tú te sentías el más malo del pueblo porque eras un super espía, ¿no? Sí, exacto. Y tú ibas a resolver ese tema del que no sabías ni puta idea, o sea, nada, no sabías nada, pero tú eras Solid, o sea, sí. ¿Quién no se va a sentir bien siendo Solid Snake? Exacto, no, y lo más cómico es que el juego te hacía sentir, en un punto te hacía sentir como que eras un imbécil, básicamente porque, o sea, el tipo estaba en una cosa que no sabía quién era el que estaba mandando la misión, no sabía por qué, o sea, te dicen como que, mira, tienes que hacer esto, pero detrás de eso hay otro lío que tú tienes que ir resolviendo por tu cuenta. Y entonces está como que atando cabos ahí, ¿no? Entonces está como el meme ese de la tipa sacando cuentas. Así, ahí se lo pongo. Pero ya hay una cosa que yo recuerdo de ese juego que yo le quiero preguntar a Iván cómo hizo. Yo no me acuerdo cómo hice en ese momento. Yo creo que, bueno, ahí después tiro
hecho el cuento. Pero tú sabes que ese juego tenía una medida antipiratería muy especial. Y era que en una parte del juego había un personaje que te pedía que la llamaras por el códec, que era el radio ese que utilizaban. Era horrible. Y para comunicarte tú tienes que poner la frecuencia, o sea, cuando tú comunicabas con la gente, ellos tenían una frecuencia. Si ya tú te habías comunicado previamente con ellos quedaban guardados. Pero ese personaje te pedía que le escribieras a su frecuencia y que averiguaras cuál era, y en ninguna parte del juego te salía. ¿Cómo resolviste tú eso? No, pero, Eso sí. bueno, no, o sea, la antigüita. Eso fue número por número hasta que cayó. O sea, me acuerdo que, o sea, literal eran 200, creo que eran 200 números, porque era una secuencia del 140 al 142. Entonces imagínate contar de 140 a 140. Ajá, con los decimales, exactamente. Entonces era 140.01, 140.02. Y así tenías que darle todito hasta que consiguieras el número. Entonces me acuerdo que yo llamaba como para pedirle ayuda a los tipos y le decía como que, mira, ¿y cuál es el código? Y entonces, no, buscan en la caja del CD. Y llegó ahí como un bobo. Iba yo como un bobo a buscar la caja del CD, pero todo está negro. Y el CD todo así. No, ojo, porque mira, fíjate, había una cosa muy, muy genial. Fíjate, un detallito. Por ejemplo, habían discos en aquella época que eran piratas, pero lo pirateaban. Era lo que se llama pirateado deluxe, lo que yo le decía, ¿no? VIP. VIP, que eso lo hacían unas tiendas y otras y ya, ¿no? Entonces, ¿qué era? Los tipos te clonaban el juego. Si era un juego de 2 cajas, los tipos te ponían la parte de adelante, la fotocopia, ¿no? A color del juego, la portada y la parte de atrás, el reverso de la caja. O sea, te lo ponían ahí para que tú pudieras ver la reseña del juego. Mire, ¿cómo vendían ellos ese juego? Llévate tu portada de Metal Gear con código. No. Eso era, no, es que mira, o sea, ahí cuando dicen no todos los héroes tienen capa, man. Así es. O sea, por ejemplo, había unas tiendas cerca de mi casa, estaba como a 2 cuadras, que los tipos vendían los juegos y tenían un catálogo así que tú llegabas y que, sí, buenas tardes, me da por favor no sé, tenía un magnate. Entonces pedías el catálogo y los tipos te ponían ahí tu libretica con los juegos. Entonces tú decías, mira, tráeme este y tráeme este. Y cuando el tipo te lo traía, te traía la caja y la caja venía con su portada en su parte de atrás. Entonces, claro, este juego no te veía en la parte de atrás. Y bueno, me tuve que mamar toda la secuencia para ver cuál caía. Después la anotaba en un cuadernito y ya sabía para la próxima. Pero ahí tú me dejas como un bobo ahí revisando todo. No, sí, la broma con eso era que en los héroes sin capa que imprimían la parte de atrás del CD, o sea, de la imagen, en la parte de atrás, si tú le dabas la vuelta a la carátula, ahí entre las imágenes que te ponían del juego, te ponían la foto de ese personaje y la secuencia a la que tú estabas llamando. O sea que ahí estaba la respuesta del asunto. Sí. Pero por eso es que también antes uno jugaba sus juegos y te tardabas más tiempo desde el que te tardarías hoy en día con un solo Googleazo. ¿Cómo se hace esto? No te rompes la cabeza. Ah, sí, eso sí. También estamos acá en este canal para hacer recordar esos momentos de quebraderos de cabeza en todos esos juegos, en los Resident, en los Metal Gear, en todo eso, en los Alundra. RPG. No subestimen el poder de quedarte atrapado en un RPG, ¿ok? Sí. Está bien difícil. En juegos de otros géneros, porque aquí ya no estamos hablando de RPG. No, en general, por eso te digo en general. O sea, exactamente. En general, Exacto. Entonces, bueno, básicamente ese sería mi segundo juego favorito y creo que, no sé por qué, pero a mí tenía como cosas de, o sea, ese juego me parecía que se parece mucho como a Terminator 2. ¿Ah, sí? No sé, o sea, Sí. tiene como muchas cosas. Por ejemplo, el segundo juego, o el primero, no me acuerdo cuál de los dos era, de las anteriores, a Snake lo pusieron basado en la imagen de Kyle Reese de Terminator 1. Entonces ya por ahí te queda como la idea de que el juego está basado en Terminator de alguna manera, ¿no? Pero en este me parece que como Terminator tiene como muchos tonos de color así como azulados, muy metálicos y todo eso, este juego también tiene colores muy muy fríos. Me parece que se asemeja mucho a eso, y la musiquita que está en el menú de Start del juego empieza muy parecida a Terminator 2. ¿Sabes? Es como muy así, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? No, deja, aquí les pongo la musiquita. Eso por ahí. Y segundo, otra cosa que me impresionó mucho de ese juego, que era algo que no se veía mucho hasta
bueno, yo nunca la había visto hasta ese momento, era que toda la trama se desarrollaba en un solo sitio, que era una base. Entonces esa vaina me explotó la cabeza, así como que, wow. O sea, todo está desarrollado en el mismo sitio, no hay diseños de niveles diferentes, ¿sabes? Está todo en el mismo lugar. Estabas ahí. O sea, me pareció muy brutal, ¿no? Entonces como que, o sea, me pareció que fue un juego que rompió con muchas cosas que yo había visto antes, ¿no? Porque siempre era que sí, el nivel bajo el agua, el nivel de fuego, el nivel de arriba en el cielo, ¿sabes? Como muy plataforma. Entonces esto fue como otra cosa que me impresionó mucho, ¿no? Ah, y otra cosa que se parece mucho a Terminator, que me hace recordar mucho a Terminator 2, es la escena de la fundición, donde entras como una fábrica, así, una parte que es como una fundición, y hay como lava en el piso, ¿no? El suelo es lava. Entonces como que me recuerda mucho a eso, pues son como cosas muy frías, muy de muerte, muy catastróficas, ¿sabes? El juego es muy así, muy fatalista, ¿no? Entonces creo que eso me quedó en el cocoro. Brutal. Sí. Ese sería el top mío de 2 juegos favoritos de Play. Yo creo que es suficiente, ¿no? No, sí, Bueno, mira. Buena Dale, dosis. Sí. sí, aquí se las damos recomendadas para que los jueguen. Si son generación Z, de Z para adelante y no saben qué es eso, se las dejamos aquí para que los busquen, para que los jueguen, para que lo gocen. Y si pasan por aquí, coméntenos qué les pareció esos juegos que mencionamos acá, si les gustaría jugarlos, si no. Y ¿Qué opinan de este podcast? ¿qué opinan del Entenderán que estamos en los primeros test y estamos todos asustaditos y con miedo, pero ya poco a poco nos vamos soltando. Ustedes tengan fe. Somos virgos en esta materia. ¿Cómo? No, chinazo, sorry. No, bueno, y nada, bueno, también estamos súper abiertos a recomendaciones. Obviamente, estas son ideas que se nos ocurren, pero también queremos escucharlos. O sea, si por ejemplo ustedes tienen algunos temas de los que quisieras que habláramos, porque quizás tengamos experiencia en eso, no duden en recomendarlos, no duden en decirnos, ahí estaremos felices de leerlos. Y bueno, pero una cosa sí creo, yo quiero ponerle aquí sobre la mesa, y es que los ya personajes se bañan. no, mire, el hecho es que este tema da para mucho, así que yo creo que deberíamos lanzarnos eventualmente con una segunda parte. Que sí. Aquí yo estoy seguro, bueno, quizá el tiempo no nos da, pero aquí más de uno tenemos ahí un montón de menciones honoríficas. Infinito. Sí. Exactamente, entonces tenemos una duda ahí, ¿sí va? Sí. Sí, okay. Igual ustedes saben que en este canal estamos para recordarles que la nostalgia no solamente la tienen ustedes por algunos de esos videojuegos, sino que somos una legión. Y queremos conversar, y no solo entre nosotros, sino también con ustedes. Entonces, estamos a la orden para todo esto, y también para que nos cuenten qué les gustó, qué les pareció, qué fue lo que más les gustó, y ya, aquí estamos, seguimos y bailamos. Sí, así es. Y bueno, síganos en las redes sociales también. Denos manita arriba. Le dejamos aquí abajo las redes sociales, que creo que en redes sociales nada más tenemos Facebook, ¿no? Bueno, a lo mejor más adelante abrimos el Instagram, ¿puede ser? Sí, allí ya les vamos a ir compartiendo, y ya, eso sí, todavía no podemos dar WhatsApp ni nada de esto porque somos unos chicos solicitados e importantes. Sí, no inventen. Entonces, bueno, eso sería. ¿Algunas palabras? Nada que agregar. Bueno, Lánzate la despedida allí. Special. Bueno, se lo digo aquí en cortico, pues de verdad muchas gracias, espacio súper genial, chévere encontrarse con gente que hable de estos temas, porque a veces uno se siente medio friki, que a la gente no le interesa esto, pero en realidad, como ustedes vieron, somos muchos, y bueno, que sea un espacio de encuentro para estas cosas, así que se repita. Bueno, muchachos, ya saben, la vida es dura, pero más dura es la verdura. Y bueno, o sea, no todos tenemos para comprar una consola. Y si están dentro de ese grupo, bueno, bienvenido también. Pero si llega alguien a decirle o a mirarlo feo porque no tienen consola, ya saben qué decirle. Consólame esta. Así mismo. Bueno, muchachos, un placer y hasta el próximo capítulo. Vale, éxito, chao.